Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de una violación a nuestra a los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, tratando de pensar en voz alta la Argentina de todos los días, de cara al pueblo. Vos nos conocés desde la honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué pasó con los debates? ¿Qué pasa con las leyes? Cuando uno piensa hoy, estaba pensando en economías regionales. Cuando decimos economías regionales, ¿de qué estamos hablando? Digo, yerba mate, algo más característico, tan propio de nuestra Argentina. Negocios para unos, negocios para otros, negocios para todos. Mirá, Ana Murature, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Eduardo Bustos, hola don Eduardo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Gerardo Strejevich, muchísimas gracias. Cuando yo leo que se aprobó el régimen de envasado en origen de la yerba mate, ¿de qué estamos hablando? Digo, si pensamos en economías regionales. Bueno, estamos hablando justamente de tratar de favorecer, supuestamente, una región productora de la yerba mate como es la región de Corrientes y Misiones. Claro. Dos provincias que, bueno, producen yerba mate en forma natural, porque la yerba mate no se da en otra región de la República Argentina. Dan todos los climas, da todo el suelo. Exactamente, da el suelo, da la humedad y bueno, uno y de toda la vida, aquellos que conocen la tierra saben de qué se trata. Exactamente. También en Paraguay, ¿no? Los paraguayos son productores también de yerba mate. Entonces uno podría pensar que esta ley viene justamente a fortalecer las economías regionales, a apoyarlos en el desarrollo, incentivando justamente que solamente se envase en ese lugar. Yo digo, siempre hay un antes y un después. ¿Qué pasaba antes de la ley? Ocurría que muchas empresas tenían sus plantaciones, en el caso de Misiones y Corrientes, cosechaban la yerba mate, la sacaban de la provincia y la industrializaban en Buenos Aires o en cualquier otro punto de la Argentina. ¿Dónde estaba el negocio y dónde estaba la picardía? Y el negocio está en conseguir materia barata, materia prima barata y hacer el negocio. Mano de obra barata. Sí, ponerle ese nombre. Es decir, y en la cadena de comercialización es donde está el gran beneficio. ¿Y entonces? Claro, esta ley nace del 2005 como idea original. 10 años para atrás. Sí, ya nace en Misiones un poco con la idea que decía Eduardo, más proteccionista, claro, buscar un valor agregado, claro, de que la ley no, que la ley proteja, digamos, a estos productores que estaban entregando su trabajo barato a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, donde en esos lugares se mezclaba y se vendía, digamos, mucho más cara de lo que se había entregado. Entonces, esta ley tuvo también sus problemas en la justicia porque los grandes monopolios no querían saber nada de esta ley. No querían saber nada. Muchos intereses en juego, hasta que llegó al Senado de la Nación, ¿no? En el Senado nació una idea original de esta ley que dejaba afuera a estas empresas de Córdoba y Santa Fe. Y ese conflicto vino a la Cámara de Diputados. Y aquí sí se armó el gran debate de intereses. Habrá sido muy interesante. Entre ¿Y Córdoba, entonces qué Santa fuiste Fe. Testigo? Córdoba y Santa Fe me dice contra la Mesopotamia. Exactamente. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, se resolvió una especie de excepción para estas provincias, para que continúen con su trabajo justamente de envasado en ese origen, con algunas características. Por ejemplo. Por ejemplo, no comprar más a granel mayor cantidad de la que están comprando hasta ahora, permanecer en el mismo número, no crecer. Con 5 años de gracia para establecerse en alguna de estas dos provincias, Corrientes o Misiones. Claro, ¿sí? Claro, porque si no mañana cambiaste el domicilio y ya jugaste. Claro. Exactamente. Claro. Y por supuesto, bueno, creo que esto tiene que ver justamente con una idea de promocionar la regionalidad y las pequeñas producciones. Pero creo que los pequeños productores están pidiendo otras cosas. A ver, eso también me interesa, porque en el debate están todos. Sí. En el debate están todos. En el pequeño y mediano y grande. Siempre ya sabemos de qué manera trabajan, sobre todo los grandes. ¿Y qué pasó? Y pasó que sigue el debate, se sigue discutiendo
y se está trabajando para lograr que justamente los pequeños y medianos productores sean las personas más beneficiadas con esta ley que se sancionó hace pocos meses, ¿no? Ellos están hablando, perdón, de poder darle valor agregado de una manera distinta, como es, por ejemplo, aprovechar todos los beneficios que tiene la yerba mate. Entonces, por ejemplo, están viendo la posibilidad de trabajar la parte medicinal, sacando fitoesteroles, vitaminas, minerales, y dicen, con eso nosotros podríamos ganar muchísimo más dinero. Es más, podríamos dedicarnos, casi te diría, a la industria farmacéutica y vender un producto muchísimo mejor pedido en el mundo. Pero ¿qué pasa? Todavía falta que el productor se despierte y empiece a pensar en grande. Mientras tanto, están pensando en chico, están tranquilos con lo que cobran y esperan. Y eso, lo que dice Ana, es importante, porque a nivel mundial, cada vez que los productores o hablan de estas propiedades que tiene la yerba mate, hay grandes empresas multinacionales que tratan de frenar, inclusive lanzan campañas difamatorias como diciendo, ojo, el mate produce cáncer. Lo estás escuchando en Diputados Televisión, en De Cara al Pueblo. Me refiero al proyecto de ley de envasado de origen de la yerba mate. Envasado en origen es una medida que está alcanzando en el mundo a muchas cadenas productivas, a muchos productos, donde se le establece la caracterización propia de cada región. En nuestro país el vino es una de las cadenas productivas que tiene el envasado en origen. El envasado en origen se lo estableció para el vino por cuestiones sanitarias. Nosotros para yerba mate lo reclamamos de la misma manera, pero también tiene connotaciones económicas, sociales y reivindicaciones históricas. Yo no puedo dejar pasar esta noche sin decir que la provincia de Misiones durante muchísimos años entregó sus recursos naturales para el desarrollo industrial de las regiones centrales del país. Porque si ustedes van al lugar geográfico donde la yerba mate se desarrolla, que es la zona de San Pedro, que lo hace en el mismo distrito fitogeográfico que la araucaria angustifolia, que es nuestro pino Paraná, lo que van a ir a ver en San Pedro hoy, a partir de políticas activas durante más de 10 años de nuestro gobierno en la provincia de Misiones, del gobierno de la Renovación, ha cambiado muchas circunstancias de vida de muchos pobladores, pero les puedo garantizar que durante casi 100 años lo único que se ha hecho es entregar los recursos naturales. Quiero decirles que esta noche, acompañándonos con esta ley de envasado en origen, que sé que lo vamos a hacer porque así hemos acordado en las charlas previas, lo que estamos haciendo es reivindicar a aquella región que por años entregó sus riquezas, que por años entregó su sacrificio de muchos misioneros y que hoy les viene a pedir que nos dejen procesarla, que nos dejen agregarle el valor, que nos dejen ponerle los precios que se merece para retribuir dignamente a nuestro trabajador, a nuestro obrero, a nuestro tarefero, a nuestro productor, a nuestro secador y a nuestro industrial. Apenas unos segundos y ya venimos. Y hoy tenemos una ley que vamos a proponer o vamos a votar nosotros desde nuestro bloque en forma positiva, porque creemos que se están protegiendo los intereses que nosotros considerábamos verdaderamente constituidos, intereses que son anteriores a la formulación de la ley. Ahora, yo quiero volver sobre el tema de cómo se llega a esto y destacar la importante función que cumplieron las instituciones republicanas, porque pensar que el total de los diputados de Córdoba, más allá de su pertenencia política, que el gobierno de la provincia de Córdoba, que el gremio o el sindicato de la alimentación, por medio de su secretario general, Héctor Morcillo, las empresas que estaban representadas por un empresario, un joven empresario de Córdoba, Ernesto Cordeiro. El trabajo
el trabajo que se realizó realmente llevó a la posibilidad de la conclusión con una feliz redacción que finalmente vamos a estar votando favorablemente. Y aquí estamos escuchando algo. Si vos decís economías regionales, hablas de yerba, decís, bueno, ¿qué pasó? Se debate. ¿Cómo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mediano? ¿Quién es el más chiquito que por ahí no lo dejan entrar? Y las propiedades. Yo había leído, no, porque la yerba... Digo, esto lo piloteó alguien. Esto lo piloteó alguien. No soy inocente. Digo, me imagino que los debates no fueron inocentes. No, no fueron inocentes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud fue quien salió hace unos pocos días a hablar de que el mate podía producir cáncer. Automáticamente salieron a defender aquí en Argentina, mostrando una posición distinta también al mundo, ¿no? Diciendo, perdón, lo que puede llegar a producir cáncer, según lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, es el uso del agua hirviendo en la toma de mate. Tiene que tener una temperatura de 80 o 90 grados. Ya sabemos de qué se tratan los materos, ¿no? Para que no te haga mal, para que no te produzca ninguna contraindicación. La organización aclaró que pasado el punto de hervor puede llegar a producir, pero se tomó el título. La yerba mate. ¿Y en el debate cáncer. fue apasionado? Sí, digo, por ejemplo, si Santa Fe y Córdoba hacían lo propio, y Corrientes y Misiones también. Sí. ¿Qué discutieron? El planteo de Córdoba fundamentalmente fue... Claro, porque hay una yerba ahí que le pone cositas. Sí, le pone las mezclas. Le pone mezclas. Exactamente. Eso también tiene que ver con el paladar del consumidor en la República Argentina, ¿no? Acá el mate dulce, por ejemplo... Y también tiene que ver con los regionales. Sí, 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 claro. En Buenos Aires. El planteo de Córdoba fue que esta ley es inconstitucional. Ah, de una. ¿Por qué? Porque Misiones y también Corrientes se apropiaban de este producto y decían, no, pará, es libre circulación en la República Argentina, se puede circular, es un derecho constitucional de provincia a provincia. ¿Y no se va a envasar más, por ejemplo, en Buenos Aires o en otros centros de distribución? No. Las empresas que están radicadas en este momento en Buenos Aires u otros centros de industria pueden seguir envasando, pero tienen la obligación de abrir plantas allí en las zonas productoras. Claro, ¿no le daban trabajo hasta la mitad? Claro, daban un poquito y la otra mitad... Lo que pasa es que, volvemos un poquito al comienzo de la charla, ¿no? O sea, consiguen materia prima a buenos precios y el valor agregado se lo dan a qué lugar dárselo allá. Lo que busca esta ley es justamente esto, darle valor agregado en origen, que es lo que más está pidiendo el mundo y de última. Dar valor agregado y marca de origen. Es lo que y se paga muy bien. ¿Sabes eso. Que sí? En la Unión Europea están pagando hasta un 20% más por los productos que tienen justamente esa certificación. Otro tema importante también es la certificación orgánica. Sabemos que el mundo está pidiendo certificación orgánica en cuanto a alimentación. Para aquellos que nos están escuchando y mirando, ¿qué significa eso? Certificación orgánica significa que no se utilizó ningún agroquímico y que la tierra está certificada previamente. O sea que el historial de la tierra, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, antes de que se plantara la planta, en este caso de la yerba, no recibió ningún agroquímico. De la tierra. Exactamente. Se hace un historial para saber que la Uno tierra va al supermercado y cree que solamente... Pero está llevando solamente un envase, un paquetito. Caudal de cosas. Por eso cuando hablamos de los precios de los pequeños productores y hablamos quizá de precios que para nosotros son absurdos, para eso son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos dedican toda una vida. Una planta de yerba mate tarda entre 5 y 8 años para dar una buena producción. Entre 5 u 8 años que tu tierra está dedicada solamente a ver crecer la planta. Lo mismo que sucede con los viñedos. La vid tarda 8 años. Entonces, ¿tanto vale esta botella o este paquete? No, pero además yo lo esperé, yo la cuidé, la protegí. Está la historia del productor, o sea, el productor nació con eso, está ese pertenecer, ¿no es cierto? Esto me pertenece, esto es mío. Y eso es lo que hay que valorar justamente, y es lo que valora el productor. Es la pertenencia a su lugar, es el cariño que siente por lo que hace. Que a lo mejor en una empresa que está radicada en cualquier otro punto del país, no es un envase nada más y un depósito. Es un envase y un depósito. La ley de envasado en origen de la yerba mate es similar a la ley de envasado del vino. Mirá. El fundamento son prácticamente iguales. Con una pequeña y gran diferencia. El vino se da en cualquier punto de la República Argentina. De hecho, hasta en el sur de la provincia de Buenos Aires, una zona netamente productora de trigo, mayormente productora de trigo, ahora se está dedicando a producir vino. Neuquén, la Patagonia, está dando Yo estuve en muy Mar del buenos Plata vinos. hace muy poco, están haciendo vino también. La diferencia con la yerba mate es que solamente se da en Misiones, naturalmente, y en Corrientes. Todavía, naturalmente, todavía no han encontrado la adaptación, o sea, no han encontrado
una especie, digamos, de yerba mate para adaptarla a otras condiciones. Por eso ellos tienen algo a favor que es muy importante, que es no va a haber otra zona productora en la República Argentina, por lo menos en los próximos 10 años. Otros. La tierra colorada, 90% produce emisiones y el sur de Corrientes el 10%. Aquí estamos, de cara al pueblo. La orden del día 1223 que tiene que ver con el fraccionamiento en origen, donde acá aquellos pocos que se benefician son los productores de un área particular, de un área geográfica particular, en detrimento, por supuesto, de los trabajadores que trabajan en otras áreas. Ustedes saben, ha salido en el diario, recibimos cartas y por eso se modificó el proyecto en ese sentido. Y nuevamente también pierden los consumidores, porque también vamos a hacer una analogía. Imagínense si mañana la provincia de Neuquén nos pide que el gas tiene que ser envasado y fraccionado en origen, y que entonces el gas, en vez de ser enviado a través de un gasoducto, tiene que ser puesto en garrafas en origen, y entonces imagínense cuál sería el precio del gas para los consumidores. O si se dijera que el petróleo tiene que refinarse en origen, en vez de transportar el petróleo crudo y después básicamente distribuir los 50, 60 productos que salen de una refinería desde un punto más cercano a los consumidores. A tal resulta el absurdo que esta ley permite que en Siria se agregue valor a la yerba canchada y no se lo puede hacer en Córdoba. No hay que aprobar esta ley, no hay que prohibir, hay que incentivar políticas, hay que pedirle al Poder Ejecutivo que dicte políticas de incentivo a la producción en origen. Así se construye un país integrado. Y le digo a mi amigo Sturzenegger, ojalá el petróleo se refine en origen y ojalá el gas se industrialice en origen. Ese es el país que va a descentralizar el puerto. Ya veremos. Nosotros estamos convencidos, absoluta y profundamente convencidos, que la construcción del nuevo país de abajo hacia arriba va con la industrialización en origen y que hacen falta políticas públicas y gobiernos que apuntalen esas políticas públicas con un sentido de mayor igualdad y de mayor participación. Y rescatamos que los precios sean indicativamente reformulados o formulados por los integrantes de la cadena de valor y no por los grupos monopólicos que manejan los distintos mercados de la comercialización en la República Argentina. Y aquí estamos, envasar en origen. Estamos hablando de economía regional y estaba escuchando con mucha atención a los colegas. Y de qué manera se devalúa el valor y se devalúa la mercadería y se devalúan las manos que se van y que se pierden. Y otro dice, che, bájame... No es así. Lo de origen, me mataste con la historia de la tierra. Qué bueno eso. Y no solamente con la de la tierra, te voy a contar algo más, el tema de la yerba. No es tan fácil. La yerba se cosecha. A ver, para aquellos que no tienen la menor idea. Para aquellos que no tienen la menor idea, te lo cuento básicamente. Tenemos la planta. Tenés la planta. La planta se cosecha en forma manual, históricamente fue en forma manual. Se arrancan las hojas. Las ramas. Se arrancan las ramas y se va tirando. Después se tira en una especie de tela que hay de 4 puntas grandes. Allí se sacan las ramas más grandes, que son las que no se pueden de alguna manera procesar. Se quedan las más chicas, las buenas hojas, eso se ata y se cargan en unos camiones. Automáticamente se tiene que llevar a los secaderos, porque antes de las 24 horas lo que hay que hacer es darle, digamos, el golpe. ¿Antes de las 24 horas? Antes de las 24 horas de la recolectación de la planta, de la colecta, hay que cortar la oxidación. Para que no pierda las propiedades justamente de estas que estábamos hablando. Son fundamentales. Se hace el sapecado, que es un secado con una especie de tubo que recibe calor, un tubo que le da calor, y lo que hace es sapecarlo, significa saltan como unas pecas. Bien, ¿sí? De origen guaraní, saltan como unas pequeñas pecas que se abren y que producen justamente ese corte de la oxidación. A partir de ahí se sigue con una cinta de secado por aire caliente y después se hace que guardarlo todo. El canchado. Sí. Bueno, el canchado es cortarla en grande y después va a guarda. Esto es lo que te quería contar. Las mejores hierbas, las hierbas de calidad, tienen hasta 2 años de guarda. Tenemos tantos años de planta, más tantos años. 10 años. Y 10 años, desde la semillita
Hasta Y 10 a veces años. esa hierba, que la producen pequeños productores, Claro. es guardada, no tienen cómo venderla, son compradas por grandes empresas con Y 2 pagan años de monedas. guarda. Y pagan monedas. Se paga muy y todos poco. esos años se lo regalaste Claro. al de la gran firma que te la vende en Buenos Aires como el gran productor. Se puede sintetizar así: 3 kilos de hoja verde, que sacaron primero, son 2 de canchada, y eso te da 1 kilo de yerba. O sea, vos recolectás 3, el trabajo de 3 se transforma en un solo kilo que vos cobras a 4 pesos con 20, 4,50. Y en Buenos Aires pagamos a valores de hoy. Y depende. 45, 40 el 50. kilo. 53 pesos el kilo, depende del supermercado donde lo compres. Y la Y digo, yerba y bien, esos 10 valores, ¿dónde van? Toda una cadena de que se van quedando. ¿Hay peajes en el camino? sí. Sí, seguro. El supermercado se lleva, lamentablemente digo, El la supermercado. mayor cantidad. Unas góndolas, una muchacha al frente y un repositor. Bueno, también las industrias, tengamos en cuenta que la industria tiene muchísimo costo en cuanto a la maquinaria, en cuanto a la cantidad Pero ¿cuántas de gente veces que ya la emplea. capitalizaron? No, la han capitalizado muchas veces. Y también está el transporte en el medio, está el que... Una Argentina que le cuesta sin trenes llevarla y traerla. El que brinda la mano de obra de la cosecha. Hay familias que no tienen, por ejemplo, son 2 personas en la familia, Claro, ¿no? son- ya no tienen quien Son economías familiares. los Claro, ayude, los chicos ya se fueron. nos ayude a cosechar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un contrato. Llaman a un contratista para Sí, que claro, justamente golondrinas vengan, y los hacen junten. trabajo. No, son contratistas que cobran por cosechar y por transportar. Ellos se llevan, ¿sabes cuánto? El 70% del valor ¿Lo estás de la escuchando? yerba. Qué bueno, para ir casi cerrando, digo entonces, ¿qué se decidió en este recinto? Que esto se convierta en una ley. Así Y La ley repetímelo. que va a permitir que empresas que hoy no están radicadas en la provincia de Misiones puedan radicarse en la provincia de Misiones con determinados beneficios, pero la idea es que justamente estas empresas industrialicen la materia prima en su lugar de origen. Este es el espíritu de la ley, e inclusive el espíritu de la ley también contempla la posibilidad de algún tipo de financiamiento y algún tipo de incentivo. Todo esto va a bastante pasar elevado. dentro de 5 años. Hay Tiene un una sola empresa, desde que tuvo vigencia esta ley, que se ha radicado en la zona norte de Misiones. Una Ajá, solamente. hasta una ahora. sola empresa. ¿Conocida? No. No es conocida. Conocida aún no. De todas maneras, te voy a dejar un interrogante. Por favor. Yo no sé si no se va a pedir en algún momento que esta ley se toque en algunos puntos, se cambie o que se hable de otros puntos que ¿A quedaron vos afuera. querés que alguien tocó la ley? Yo creo que no, que están faltando muchísimas cosas. Que faltan. Que los productores están pidiendo otras cosas que no ingresaron en la ley y que no hacen a la importancia de las necesidades que hoy tienen los productores. Ana Murature, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Eduardo Bustos, muchísimas gracias. Don Gerardo Tergevich. Placer. Y a vos, muchísimas gracias. En De Cara al Pueblo. Aquí, la Ponemos Cámara de en Diputados, consideración en Diputados general provinciales. los dictámenes de... Se va a votar en general y particular con las modificaciones propuestas el dictamen de mayoría de las comisiones de Agricultura y Ganadería y otras recaído en el proyecto de ley por el cual se promueve la erradicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate en la región productora. Orden del día 1223. A ver. Sí, por favor, verifiquen las abstenciones. Por favor, lo cierran. 181 votos afirmativos, 10 votos negativos. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado.